Nos hicimos eco ayer de una de las 3 declaraciones públicas que se emitieron institucionalmente una vez que la sala acusadora de juicio político archivó la presentación de Sergio Vallejos contra 3 de los 5 integrantes de la Corte de Justicia de la provincia. Digo 3 instituciones porque se manifestó Confías, que es Consejo de Fiscales y Asesores del Poder Judicial, la Unión Judicial, que es el gremio de los trabajadores judiciales, y más recientemente el organismo que nuclea a las Cortes de los máximos tribunales de todo el país, y también con la firma de Marcelo Lima, que era Marcelo Lima uno de los apuntados por el ex candidato a gobernador Sergio Vallejos. En duros términos, este comunicado de Confías, en duros términos, reitero, planteando que el juicio político es un instituto tan serio que no se debe utilizar con una finalidad electoralista. Bueno, en su propia terminología está acá con nosotros el presidente de Confías, el fiscal Fabricio Medici, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Fabricio. Hola, Daniel. Gracias por invitarme. Bueno, quiero consultarte por qué se sintieron en la motivación de salir a marcar posición institucional, colegiada, respecto de este juicio político, ¿no? Sí, tal cual, Daniel. Ayer, en el seno de la comisión directiva de Confías, la comisión directiva en pleno, se vio en la necesidad de realizar un comunicado de prensa para que la sociedad sepa cuál era nuestra opinión y llamar a la reflexión en temas tan trascendentes como el que vos narraste. Más precisamente, todo se canalizó en relación al juicio político. 3 consideraciones previas me parecen válidas para que entiendan los televidentes. Primero, no nos moviliza otra intención que el resguardo de este instituto de juicio político, que es fundamental para la marcha de las instituciones. Segunda consideración, para evitar cualquier tipo de, ¿cómo calificarlo?, especulación o suspicacia, por razones elementales de prudencia, esperamos que se pronunciara la sala acusadora en la legislatura. Y en tercer lugar, que me parece muy importante desde mi faz gremial reiterar que esto no es para nada una actitud corporativa ni obsecuente hacia la Corte de Justicia. A vos te consta, Daniel, Confías siempre ha tenido una actitud crítica hacia la Corte de Justicia en diversos temas. Verbigracia, por ejemplo. De una manera inédita firmamos un comunicado con la Unión Judicial y el Foro solicitando que se restableciera la paz en tribunales cuando era un estado permanente de asamblea. Nos manifestamos en contra de un plus a cierto personal del área administrativa, sí. Nos parecía innecesario. También nos manifestamos en contra en una acordada que a nuestro entender conculcaba el principio juez natural y el permanente reclamo nuestro de los laboratorios forenses que a nuestro entender tienen que estar en cabeza de Fiscalía General y no de la Corte de Justicia. Ahora bien, todo ello no empece a que como operadores judiciales advertamos un ataque irracional, un uso abusivo del instituto de juicio político y tendremos que salir en defensa no de los ocasionales integrantes que tiene la Corte, sino de la Corte en sí, como institución. ¿Ustedes entienden que el juicio político, el pedido de juicio político en esta oportunidad, tuvo una intencionalidad que, a ver, valga la redundancia, política, más que fundada en argumentos relevantes? Totalmente. Y ¿sabes qué, Daniel? Para eso tenés que ir a los jueces que intervinieron, los miembros de la sala acusadora. Para que se entienda, un juicio político es un mecanismo que lo que busca es removerse, juzga responsabilidad política, no jurisdiccional, a las máximas autoridades de la provincia, a un gobernador, a un vice, un ministro de Corte, fiscal general, fiscal de Estado. Ahora bien, ese mecanismo está regulado por la Constitución. Comienza el año y la Cámara de Diputados se divide en 2, miembro de una sala acusadora y otro juzgadora. Dentro de la sala acusadora se crea una comisión investigativa integrada por 5 miembros. En este caso, directamente los 5 miembros solicitaron el archivo inmediato de la denuncia. Ese dictamen no es vinculante a los miembros de la sala acusadora. Sin embargo, los miembros de la sala acusadora, creo que en una cantidad de 18, todos al unísono, esto quiero remarcarlo, integrantes de todas las fuerzas políticas, realizaron la siguiente expresión. Luego de un exhaustivo análisis, llegamos a la conclusión que la base probatoria no es sólida para reflejar un reproche a los cortistas. Y concluyen, al no haber fundamentos, se procede al rechazo y el oportuno archivo. Ergo,
Las palabras son harto elocuentes y contundentes, no hace falta un exégeta. O sea, directamente no advirtieron que no estaban frente a ninguna de las causales para remover a los cortistas. Ustedes hablaron de que Vallejos, sin mencionarlo, hizo una especie de tiro al blanco. Más que nada nos mencionamos cuál es el sentido, había cuenta el denunciante. Vallejo tiene ocasionales destinatarios. Nuestra idea no es personalizarlo, sino reforzar el Instituto de Juicio Político, y ya te voy a explicar por qué. Y es cuando el mismo enuncia que van a venir sucesivos pedidos de juicio político como una especie de denunciante serial. Y yo reitero, esto no es contra Vallejo en sí, sino para fortalecer el Instituto de Juicio Político. ¿Por qué, Daniel? Yo intervine en un juicio político, en un jury de enjuiciamiento que se juzga responsabilidad política, el doctor Eduardo Javier Alonso, el juez de Háchal. De acuerdo. Pero lo hizo con la mesura, con la conciencia necesaria, llevé a cabo la acusación. Los 5 integrantes en pleno se hicieron eco de mi pedido, que era la remoción del magistrado por falta de cumplimiento de deberes a su cargo. Yo soy un ferviente defensor del Instituto del Juicio Político y del jury de enjuiciamiento, pero creemos que con este tipo de actitudes, y es el mensaje del comunicado, nosotros utilizamos un verbo desvirtuar. La Junta Federal de Cortes habló de desnaturalizar, son sinónimos, ¿no es cierto? Debemos proteger todos esta entidad de juicio político y este es el sentido del mensaje. Y luego también, por ahí en algún punto del comunicado, hablan de denuncia penal. Y yo entendí que en un segundo estrato, más allá de referirse al juicio político a la Corte, también hicieron referencia elíptica a la denuncia penal que recayó contra uno de sus pares, el fiscal Iván Grassi. ¿Entendí bien? Claro, tal cual. Eso era como otros casos, hay más casos en danza. Sí. Te reitero, Daniel, la idea no es personalizar, pero creemos que el mensaje es claro. Hay muchas denuncias a funcionarios judiciales que les adversa una resolución en un juicio y demás, y van y denuncian al funcionario judicial. Está muy bien la denuncia. Te pongo otro ejemplo. No sé si te acuerdas, yo intervine en una denuncia, me hice eco de una ordenanza a un juez fallecido hoy, José Enrique Domínguez, un camarista, que le pegó una ordenanza. Sí. Yo formulé la requisitoria de elevación a juicio en esta causa. Esto no es algo corporativo, o sea, cuando procede, procede. Pero muchas de estas denuncias no tienen asidero, no tienen un contenido probatorio mínimo que la sustente. Y así, lo que solicitamos, en definitiva, las autoridades que intervengan, ya sean los diputados de oficialismo, impugnación y oposición en el juicio político, o las denuncias comunes, que cuando ellos adviertan, en estos casos, reitero, que no tiene a su deber un contenido probatorio mínimo, que procedan de inmediato a rechazarla in limine, que procedan a obturarla utilizando castellano antiguo de cuajo, de raíz. ¿Por qué, Daniel? Porque entendemos que es la forma de fortalecer estos institutos de los cuales somos fervientes defensores, la denuncia y el juicio político. Y que se ha tomado a la ligera. Si me pedís bajarlo al léxico común, ¿se han tomado a la ligera? Sin duda, Daniel, pero mira, basta leer la doctrina y la jurisprudencia que es profusa. Vamos al juicio político. Lo califican mis maestros como un estado de suma gravedad institucional, de última ratio, o sea, tiene una trascendencia superlativa. Y si yo te vengo a anunciar que día por medio te voy a meter una denuncia, se está desvirtuando, desnaturalizando a nuestro entender. Bien, bueno, está el comunicado de Confías, como el comunicado de la Unión Judicial y el de este organismo que nuclea las Cortes, máximos tribunales del país, publicado todo en nuestro diario digital, en diario13sanjuan.com. Esto va a tener réplica, Ya no, te lo digo, sin duda. Ya te lo digo. Sí, sí, pero queremos que quede claro, más que nada sentimos, Daniel, nosotros como operadores de la justicia, como es el colegio, la Unión Judicial, la Junta Federal de Corte, de expresar nuestra opinión y establecer, llamar a reflexiones de estos institutos. Obviamente, no somos tan necios, puede ser compartido o no, no deja de ser una opinión y es muy bueno y sano, vivimos en un país republicano y democrático, que podamos expresarnos y dar la opinión sobre ciertos casos que creemos que tiene la envergadura necesaria. Y desde el punto de vista institucional, creo que todos debemos tomar cartas en el asunto. Fabricio, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Fabricio Medici, presidente de Confías, este colegio que nuclea a los fiscales y asesores del Poder Judicial. Pausa, ya volvemos.